Esto no es la predicación, pero vamos a leer unos textos. Quiero que me acompañen, por favor. Vamos a leer dos. Luego va a venir Joana Vargas de Gaite, que es nuestra hermana que esta tarde se bautiza. Y va a hablar un poco de por qué se bautiza y lo que ha hecho Dios en su vida. Hechos capítulo 2, por favor. Quiero que vayamos a la palabra de Dios. Pedro acá dando el primer discurso luego de Pentecostés, basándose en las Escrituras, exponiendo Joel capítulo 2, exponiendo Salmo 16, predicando el Evangelio a las personas, al pueblo de Dios que había rechazado a Dios. No hacía mucho ya que el Señor había sido resucitado y ascendido al cielo. Dice en el versículo 29, varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado en su sepulcro, está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vieron que ahí hay un orden en el versículo 38. La iglesia empezaba ya a predicar el Evangelio de Jesucristo, pero Pedro dice, arrepiéntanse y luego bautícense. Hay un orden ahí. Por eso, hermanos, en la iglesia se enfatiza la predicación del Evangelio y hacemos énfasis que la prioridad de la iglesia es un asunto espiritual. ¿Sí? Estamos para glorificar a Dios, estamos para predicar el Evangelio de arrepentimiento y perdón de pecados. Y luego también, hermanos, la iglesia es un mandamiento que Dios nos ha dado. No solamente a los pastores, es la iglesia la que Dios nos ha dado un mandamiento. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 28. Lo que hoy estamos haciendo es cumplir con el mandato de Cristo. Versículo 16 del capítulo 28, terminando el Evangelio de Mateo. Un texto muy conocido. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La autoridad del Señor. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no solamente queda ahí el mandato. Miren lo que dice, sigue, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Vieron? El Señor acá yendo, da su autoridad, da toda su potestad que el Padre le había dado, pero deja un mandato a la iglesia. Vayan, mientras están yendo, hagan discípulos, bautícenlos. Y el testimonio del bautismo es que esa persona ha sido perdonada. Se está identificando con el Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, esto es un mandato que Dios da a la iglesia. Y lo que hoy estamos haciendo es cumplir con un mandato del Señor. Por eso cada bautismo que hay en cualquier parte
del mundo, de una iglesia de sana doctrina, que entiende el Evangelio, que predica el verdadero Evangelio de Jesucristo, el arrepentimiento y perdón de pecados, ese Evangelio llega a la persona, Dios la salva, Dios la regenera, hace una nueva criatura, y la persona entiende que debe bautizarse. Les digo algo, el bautismo no es una opción, ¿eh? Si sos genuino creyente, debes bautizarte. Si hay una persona que está dudando y dice, yo no quiero bautizarme, voy a esperar un poco, hay que entender realmente si realmente ha nacido de nuevo. Porque la persona, y vamos a ver hoy en la predicación, la persona, el creyente que cree, lo primero que quiere hacer es identificarse con el Señor que le salvó. Así que, bajo las Escrituras, estamos enseñando por qué bautizamos por inmersión, no por aspersión. Eso es lo que la Biblia nos enseña, ¿sí? Así que le voy a pedir ahora a la hermana Joana que pase. Ella brevemente va a contar, así que pedimos un poquito de silencio. Breve, siempre el testimonio no es para poder ver la miseria o de dónde nos rescató el Señor, sino de glorificar a Dios, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ella va a contar un poco cómo llegó al Señor, por qué se bautiza, y luego si ella, a pesar de las bajas temperaturas que en la semana hemos tenido, yo le dije en la semana, mirá que bajó, hace frío, ¿eh? No importa, dice el agua. Bueno, está bien, lo hacemos igual, no es el propósito. Tampoco es propósito matar a la hermana, ¿sí? Pero bueno, acá los hermanos trabajaron y estuvieron templando un poco el agua, así que ahora ya nos vamos después a meter. Con gran gozo aprovecho la oportunidad de testificar acerca de mi fe en Jesús. Yo era una persona religiosa, creía que era salva por haber nacido de cuna cristiana, pero mis hechos y actitudes demostraban otra cosa. En la iglesia que pertenecía jamás me enseñaron que debía reconocer de mis pecados y que necesitaba aceptar a Cristo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Es más, creía que no era necesario. Conocía su palabra, pero a pesar de eso no reconocía mi condición pecadora y por más esfuerzo que hiciera no resultaba en mí. Por causa de mi condición emocional de doble ánimo, nunca llegaba a ser lo suficientemente justo ante Dios. Evidentemente me faltaba algo, un nuevo corazón. Con el tiempo mi esposo y yo nos acercamos a una iglesia de sana doctrina a través de un joven que nos entregó un tratado. Comenzamos a congregarnos. Un día en la iglesia nos dieron un estudio de la parábola del sembrador, haciendo énfasis a la seguridad de la salvación. Dios empezó a tratar con mi vida cuando leí el versículo de Mateo 3. Que parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y pronto brotó, porque no tenía raíz y se secó. Dios, por medio de su palabra, me hizo ver que no había profundidad en mi carácter, en mi andar y aún en mi forma de hablar. Y en ese entonces lloré a Dios pidiendo perdón por mis pecados. Sentía que nada merecía, pero la misericordia de Dios me hizo ver que Jesucristo pagó por mis pecados en la cruz. Dios fue fiel y Él fue quien produjo un arrepentimiento en mí por medio de su palabra. Cambió mi mente y corazón. Ahora sé que la obra de Jesús en la cruz fue lo suficiente para salvarme. Ahora tengo paz para con Dios. Tomé la decisión de bautizarme para testificar lo que Cristo hizo en mí, porque al sumergirme en las aguas del bautismo, entrego todo mi ser a Cristo, sepultando allí todos mis pecados, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esta es la oportunidad de testificar lo que Cristo ha hecho conmigo, dejar de vivir para mí y vivir solo para Cristo, con el deseo con mi familia de testificar a Cristo como misioneros el día de mañana, para glorificar el nombre de Dios. Voy a pedir a Aarón que pase, que tenga ahí el micrófono. Mientras hacemos el bautismo vamos a cantar un himno que es Sublime Gracia, así que las personas que quieren sacar fotos ya se van acomodando.
aceptado al Señor Jesucristo como único